Qué hubole, sean todos bienvenidos a El Rincón Chacroso. Mi nombre es Jesús Nevares y hoy vamos a profundizar acerca de las constelaciones familiares chamánicas y en el beneficio sanador que tiene para el practicante. Y para esta ocasión trajimos a una experta, Vicky Mungaray, quien es ingeniera bioquímica en tecnología de alimentos por el ITESM. Ha dedicado casi 30 años de su vida a su preparación como facilitadora de constelaciones familiares y terapia individual. Actualmente es directora general del Centro Holístico Salsicán, del cual también es fundadora y se encuentra en Hermosillo, Sonora. Finalmente, ofrece sesiones semanales dentro de este centro de constelaciones familiares y terapias individuales donde incluye elementos como flores de Bach, Reiki, genealogía, entre otras. Pues sin nada más que decir de nuestra invitada, ¿cómo estás, Vicky? Pues muy bien, Jesús, y muy agradecida con esta eh, entrevista, con esta invitación que me hiciste, y sobre todo porque anoche viniste al grupo y tú viviste la Sí, experiencia. Eso me da mucho gusto. Y sí, pues celebrando el Día del Niño, ¿no? claro, estamos hoy celebrando el Día del Niño. Y Todos, sí, todos somos niños y niñas. todos tenemos que cuidar, como ayer lo comentaba en la constelación, de vez en cuando mirar al niño interno que todos tenemos, ¿no? Así es, no olvidarlo. Pues bueno, Vicky, me gustaría empezar todo esto con un poco de su historia. Me llama mucho la atención, pues que se graduó del Tecnológico de Monterrey y tiene una carrera, pero me llama la atención cuando comenzó su interés por todos estos temas de las constelaciones familiares y el camino rojo que me había mencionado en pláticas anteriores. Sí, mira, bueno, yo me gradué en el TEC, en Ciencias Marítimas, en Guaymas, y Ujú. trabajé un año en control de calidad en Campbell Soup Company. Y bueno, de ahí pues tuve que decidir si casarme o continuar con mis estudios, ¿no? Que Ok. yo quería hacer una maestría en quesos y lácteos en Francia y ya estaba Ok. lista para irme, pero pues me propusieron y decidí casarme. Entonces, pues que también es una carrerota, ¿eh? Sí, me Déjame imagino. decirte. Y en la que no tienes título, tienes que ir inventándote cada día, ¿no? Ujú. Entonces, pues ya me dediqué a la casa, a mis hijos, tuve 4 hijos, tengo 4 hijos, y ya que empezaron a crecer y que yo empecé a tener un poquito de más tiempo como mamá, uno de mis hijos empezó a tener un problema que le llaman agarofobia, de miedo a salir al exterior. Ok. Y alguien me dijo, oye, llévalo a Flores de Bach. ¿Y qué es eso? Pues hay que te explique el terapeuta. Y entonces fui con el terapeuta a que me explicara qué era y le diera algo al niño, ¿no? Y fue tan maravilloso porque me dijo, pues tú como mamá tienes que apoyarlo, también tienes que tomar la terapia floral. Y empecé a tomar Flores de Bach y ahí me enganché. Y entonces me dice, ¿no quieres que te enseñe? Pero ¿cómo? Le dije, si me estás enseñando tu trabajo. No, me dice, cada terapeuta, cada facilitador tiene la gente con la que se conecta. Ay, pues se me hizo fabuloso y ahí empecé con las flores de Bach. Claro que no era mi idea hacerme terapeuta, ¿no? Yo tenía ideas artísticas porque también estudié cerámica en la universidad y me gradué como ceramista Ok. y ay, pues yo quería hacer mi exposición de todo lo que había hecho, ¿no? Hasta quería comprarme mi horno y tener mi espacio, pero no se pudo porque la vida sí me fue llevando y pues la carrera de bioquímica se fue quedando atrás, más bien como mis bases, ¿no? Para lo que Ujú. seguía y para pues aplicarlo en mi hogar con mis hijos, porque pues había el conocimiento de alimentos, de dieta, de todo eso. Y bueno, pues empecé con las flores de Bach
y pues me fui dando cuenta lo fabulosos que eran. Entonces ahí es donde dije, a ver, me tengo que certificar bien. Y entonces empecé a buscar en el internet y conseguí un curso directamente del Centro BAC de Inglaterra, pero en Phoenix. Ok. Y pues me quedaba cerca, pues en carro, me fui en carro y ahí me certifiqué directamente del Centro BAC y hasta la fecha sigo usando los productos del Centro BAC, los originales. Y de ahí se vino una catarata, ¿no? Al mismo tiempo me invitaron a un temazcal que yo no sabía ni qué era el temazcal. Como que todo se dio, así como lluvia. Ajá. Y empecé con las flores de Bach. eh, Me invitaron a un temazcal porque iba a venir un jefe Lakota que se llamaba Iron Shell y iba a llevar a cabo esa ceremonia de visión que le llaman Vision Quest, que es en busca de la visión, en donde los participantes los siembran, como se dice, en el monte, en un lugar que saben que están todos ahí, pero están separados, no se ven, y ahí pasan 4 días en ayuno total en busca de su visión, en busca de sí mismo, ¿no? Y es una experiencia muy profunda y muy fuerte. Ok. Y este líder Lakota estaba, bueno, se hace un campamento y ahí estábamos los apoyos, ¿sí? Con temazcales y todo eso. Y entonces mi esposo en ese entonces quiso subir a la montaña y fue a prepararse para eso. Y yo lo apoyé, pero yo nunca había estado en el monte ni nada, ¿no? Ujú. Y ahí voy yo con, todo, con todo mi programa citadino al monte. Ah, Pues fue una experiencia fuerte, ¿no? Pero cuando entré a ese temazcal por primera vez, mi vida cambió, no sé cómo decírtelo, sentí que renací. Cuando yo salí es- de la choza, todo lo empecé a vivir por primera vez, el aire, el cielo, todos los olores. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Y cuánto estuvimos ahí? Le pregunté a la gente fuego, al que trabaja el fuego. 4 horas. ¿Qué? Le digo, 4 horas estuve ahí metida. Así, ahí empezó el camino rojo. ¿Por qué camino rojo? Porque es el camino de la raza roja, de los indígenas, ¿no? Ujú. De los hermanitos de piel oscura. Y pues ellos tienen sus ceremonias que ahora pues no las han compartido a los hermanitos blancos. Ok. Pero pues yo una vez le dije al jefe, al Iron Shell, jefe, yo le dije, yo soy una india como usted, nomás que tengo el pellejito claro, le dije, pero soy igual que usted. Y nomás se rió, ¿no? Entonces me tocó participar en 4 visiones con Iron Shell. Después hice otras 4 visiones para prepararme para la danza del sol, en donde me comprometí 4 años. En la danza del sol, pues te ganas ser portadora de Shanupa. Shanupa es la pipa, la que llaman la pipa de la paz. Ok. Entonces, tener tu pipa, pues es una responsabilidad, porque no es el orgullo de tengo una pipa y colecciono pipas y las pongo ahí en exhibición, ¿no? Se trata de que vivas de acuerdo a, a la ética y a la moral de ser un portador de un rezo, ¿sí? Ok. Y debes de ser congruente con lo que dices, con lo que haces y con lo que vives. Entonces la pipa, la responsabilidad y el compromiso de la pipa es que si te piden un rezo, tú tienes que cargar tu pipa para esa persona o para tu comunidad, porque cargar la pipa es cargarla con tus rezos y hacer el rezo, y ese unito con tu petición llega directo al Creador, Ujú. ¿sí? Ok. Y hecho está. Entonces traes tu pipa y eres portador de un altar en tu mano, ¿sí? Ok. Se convierte en una parte de ti y eso te lo ganas, no es de que vayas
a una tienda a comprarte una pipa, ¿sí? Son 4 años, ¿no? Como dijo. Son 4 años de sudarla, porque danzas con ella todo el día, 4 días, porque la danza en eso consiste, ¿no? 4 días de ayuno, danzándole al sol, con un árbol que simboliza todo tu árbol de vida en el centro, y danzamos alrededor del árbol y con la pipa a un lado de ti, ¿no? Okay. La sudas, la danzas, la sudas, la lloras, la sufres. Okay. Entonces, sí, en esa danza, la danza del sol, que es un rezo muy fuerte, yo lo considero más masculino. Yo fui los 4 años porque me gusta cerrar un ciclo, pero siento que las mujeres debemos de estar en otro lugar, ¿sí? Que es una danza, es un rezo para guerreros, para preparación, para los varones. Así lo viví yo, porque es donde los varones se ofrecen su carne, ¿no? Su piercing, se hacen piercing, se perforan y se cuelgan al árbol, ¿no? Hay una cuerda que los une al árbol, pero todo eso tiene un simbolismo mágico, ¿no? Te desprendes, pareciera que es muy, muy fuerte porque pues hay sangre, se corta la piel, ¿no? Pero simbólicamente te estás haciendo adulto, es cortar el cordón umbilical con la madre, ¿no? Okay. El árbol representa pues tu historia, tu árbol genealógico, tu vida. Y ese árbol se ofrenda su vida en el centro del círculo para que todos los demás hagamos el rezo, los danzantes, y el alma del árbol dura 4 días exactamente, y al 4.º día se eleva y se va con el Creador, llevándose todos los rezos y las intenciones. Esa es la simbología, ¿no? De la danza. Y verdaderamente es preciosa. Ojalá algún día tengas oportunidad de ir. Okay. ¿Dónde lo hacen esas Pues, ceremonias? Las danzas lakotas las hacen en Estados Unidos, en las comunidades, ¿no? Lakotas. Okay. En South Dakota, y hay algunas en California. Acá en México, a la que yo voy ahora, es una fusión que hizo la abuela Margarita, porque la abuela Margarita participó en todas esas ceremonias, recogió la sabiduría de todas las ceremonias e hizo su propia danza, que a mí verdaderamente me conecté muchísimo con su visión, porque ella en esa danza se le danza a la tierra, se le danza al sol y a la luna. Entonces la energía de todas se fusionó y es una danza muy profunda y muy intensa. Y es en la que ahora yo estoy participando. Acabo de terminar mi 4ª danza en esta visión. ¿Sí? Okay. Entonces, pues tiene todas sus implicaciones. Ese es el camino rojo, porque pues se danza, se hace ceremonia, se honra a las 4 direcciones, a los espíritus, a las energías de la tierra, del sol, de la luna, no como dioses, sino como parte de nosotros, porque todos tenemos, como dice el canto, ¿no? Tierra mi cuerpo, sangre, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu, ¿no? Tenemos los 4 elementos, tenemos las 4 direcciones. Somos una prolongación de la tierra, somos así como apéndices de la tierra. Lo que me pasa a mí le pasa a la tierra, y lo que le pasa a la tierra me pasa a mí. ¿Sí? Si cuido la tierra, me cuido a mí. Si me cuido yo, cuido a la tierra. Si lastimo la tierra, me lastimo yo, porque estoy lastimando mi tierra. Pues si yo realizo que mi cuerpo es la tierra, algo cambia dentro de mí, en mi conciencia. Ese es el camino rojo. Ok, supongo que es mucho más extenso, no estamos tocando la punta del iceberg. Sí, así Marita. es. Y lo más interesante es que hay que vivirlo, ¿no? Yo me Sí, acuerdo claro. que un maestro me dijo,
habla de lo que te conste, ¿sí? Y toda esta tradición se pasa de boca a oído, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay que irlo a vivir, pues, porque hay muchos libros, si te metes al internet, verás, ¿no? Te salen un millón de opciones, ¿no? Pero cuando vas y lo vives, por eso te pedí que vinieras a Ujú. Constelaciones, para que tú tuvieras tu vivencia personal, pues, no la Sí, claro. leída o la compartida por otra persona, porque Ujú. tú eres único en el universo y tu vivencia es única, Claro. Y ya ¿sí? que tocamos el tema de las constelaciones, pues quiero saber cuándo empezó su camino dentro de esto y si nos podría empezar a explicar qué son las constelaciones familiares. Bueno, yo antes le decía terapia y todavía hay mucha gente que le dice terapia, pero en todos estos años de practicarla, he tocado, porque no puedo pretender saber todo de las constelaciones. Así, he tocado apenas, acercado a la magnitud de lo que es este recurso. Ujú. Y cuando yo realicé eso, que dije, a la torre, estoy ante algo tan grande que ni yo misma lo puedo explicar, ¿sí? Entonces empecé a llamarle recurso, Ok. porque constelaciones no nos sana. Constelaciones no nos sana porque no estamos enfermos, estamos desordenados, Ujú. ¿sí? Y lo que este recurso nos ayuda es a ver lo que está invisible a mis ojos físicos para poderlo solucionar. Pero la solución me la deja en las manos, no me dice, constelaciones no me dice, yo voy a trabajar por ti, no. Te dice, te voy a mostrar qué es lo que está atrás de tu atore para que tú lo trabajes. Eso es lo que yo voy a hacer por ti. Y este recurso, pues fue compartido por Bert Hellinger, un señor de origen alemán que trascendió ya, pero nos legó todo esto grandioso. Y, y pues él estaba muy enfocado en las terapias familiares y en los recursos enfocados a la familia, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte también de tomar de él directamente y estuve yendo a México a certificarme en diplomados que hizo, me tocó a mí, porque ya después los hizo de 4 días, pero a mí me tocó estar una semana completita con Bert Hellinger desde la mañana hasta en la noche, con nomás los recesos de alimentos, ¿no? Y fueron certificados muy intensos, muy profundos, ¿no? Y en los que el Señor pues nos estaba compartiendo toda su enseñanza en esto nuevo, porque se abría algo nuevo para nosotros, ¿no? Y te estoy hablando en mi experiencia del 2003, ¿sí? Que fue cuando yo por primera vez oí de constelaciones y que Marta Yiteras, que fue mi primera maestra, eh, vino a Hermosillo a dar una demostración y me invitaron y yo salí impactada. Salí así sin palabras, speechless, no salí Ajá. muda, así. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué sientes algo que no lo puedes controlar? ¿No? Y, y bueno, ya que ella se fue ese verano, tuve la oportunidad de ir a Guadalajara y hablar con ella y le dije, ¿qué necesitas para que nos certifiquen, ¿no? Que nos enseñes esto a los que estamos en el camino de la sanación y de las terapias. No, pues júntame 10 personas, me dice, voy. Y Ok. fuimos 30 la primera generación. Entonces, pues ahí ya cada uno, pues en su camino individual, empezó a trabajar. Algunos quizás no trabajaron como facilitadores, pero ya llevaban la información, el recurso, las bases, ¿no? Entonces, pues es un recurso que se trabaja generalmente en grupo y donde la persona que tiene algún asunto que no le permita avanzar, ya sea enfermedad, relaciones de pareja, eh, situaciones conflictivas en su vida, expone el asunto
y en el grupo, a las personas que están en el grupo, escoge a alguien que la represente. Y una vez que esa persona es escogida y que no conoce al paciente y que no conoce su historia, no se conocen entre sí, empieza a sentir y actuar como lo que está representando. Y eso es impactante porque cuando a mí me tocó representar, pues yo me consideraba muy dura para llorar y para demostrar esa emocionalidad, y de repente que me suelto llorando ahí representando a alguien, ¿no? Y sin poderlo controlar. Entonces, por eso el señor Hellinger decía que es fenomenológico, ¿no? Porque estás presenciando un fenómeno al cual no le puedes dar explicación, solamente lo vives, ¿sí? Y una vez que se empieza a dar el movimiento en el grupo, el paciente observa la información que los representantes que escoge le empiezan a dar, llegando como una sucesión de imágenes, como ver una película, pero en vivo, hasta llegar a una imagen armoniosa de solución. Te muestra el camino a la solución. ¿Sí? Okay. Entonces ya no eres ciego a eso que te pasa. Ya está en tus manos. Ya sé que ese asunto está relacionado con mi mamá o con mi papá o con el linaje materno o el linaje paterno. Y bueno, de cuando yo empecé ahora, pues claro que ha evolucionado y ha tenido un cambio, ¿no? A mejoras. Y hay muchas ramas de las constelaciones, ¿no? Yo enfoco, lo uso en constelaciones chamánicas porque tuve la suerte también de tomar de un chamán clásico que fue con Bert Hellinger, se hicieron amigos, se intercambiaron ahí información y surgió el ritual sistémico, que es como el hijo del chamanismo y de constelaciones familiares. Okay. ¿Sí? Entonces, el ritual sistémico tiene características de ambos, pero es más como un atajo, llegas más rápido a la solución sin tener tanta información del sistema familiar, porque a veces se pierde esa información, se mueren los viejitos y no tuvimos la suerte de escuchar historias, ¿no? Okay. Y el ritual chamánico, el ritual sistémico, que yo le digo chamánico para no dar tanta explicación, a fin de cuentas, el chamanismo es su padre, ¿no? Sí, entonces a mí lo que me gusta del ritual sistémico, el enfoque que le doy a mi trabajo, es que puedes usar arquetipos, puedes usar recursos. Por ejemplo, si no hay suficientes apoyos, tú usas recursos. ¿Qué son recursos? Por ejemplo, yo tengo aquí una cajita llena de piedritas que he recolectado en diferentes lugares de poder. Y cuando tú tomas esa piedrita, pues tú pides permiso al mundo de los espíritus y le dices a la piedrita, tú representas a mi abuelo. Y deja de ser una piedrita para convertirse en otra cosa, ¿no? Ok. Esos son los recursos y eso es muy chamánico. Y eso es lo que caracteriza a las constelaciones familiares cuando se le mete esta parte del chamanismo. Serían los recursos, entonces. Sí, cuando tienes el enfoque chamánico, ¿no? Okay, Entonces, yo cuando encontré a Dan Van Kappenhout, que fue mi maestro chamán, pero constelador también, ajá. Él le dio esta frescura a las constelaciones desde mi opinión, desde mi criterio, que es el que yo he adoptado. Okay. Empiezo con constelaciones clásicas y luego ya fusiono el enfoque chamánico. No que me considere chamana ni nada de eso, ¿no? Es muy complejo adjudicarte
ese poder, ¿no? ese poder. Sí, ¿Y dime. cómo funciona esta parte? O sea, me dice que comienza así como una constelación normal. ¿Y cómo es esta fusión que hace que para empezar a meter la parte chamánica? Depende del caso y del cliente, del paciente, ¿no? Solito los campos te van guiando hacia dónde enfocarte, Ok. ¿sí? Entonces, cuando ya se dan, por ejemplo, ayer pues nomás hubo una constelación, no viste muchas, pero hay veces que hago 4 constelaciones aquí y alguna de ellas solita se da, entonces yo me quedo callada y yo nomás sigo y veo y observo que se está dando sola, Ok. ¿sí? Entonces es cuando ya entras al mundo de los ancestros y ya el representante del paciente entra al mundo de los ancestros y les pide ayuda. Entonces pongo representantes de los ancestros, de los muertos de su linaje, de los antepasados, pidiéndole ayuda, porque ahí en ese mundo, en ese caldo de ancestros, en nuestra historia, pues hubo muchos que tuvieron muy bonita vida, muy plena, muy próspera, pero hubo muchos que no tuvieron la misma suerte. Hubo muchos que fueron ricos y hubo muchos que vivieron en la miseria. Imagínate allá atrás la cantidad de Oh, gente, sí, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, venimos güey. por eso yo les digo, el Adán y Eva de tu linaje y el Adán y Eva de tu linaje, o sí sabe, hasta la primera mujer o el primer hombre en tu historia. Ujú. Entonces, en el enfoque chamánico vas al mundo de los ancestros y te presentas a ellos. Entonces, el representante, tu representante, por ejemplo, si tú fueras el que constelaras, va y le dice, queridos ancestros, yo soy Jesús Nevares, su descendiente. Ustedes no me conocen porque yo nací en otro lugar y en otro tiempo, pero vengo aquí a conocerlos y a que me conozcan y a que vean que soy parte de esta familia. Y Ok. entonces los que representan a los ancestros en esas constelaciones empiezan así a moverse despacito, así como a mirarte así. Se da esa magia, ¿no? Y entonces tú les dices, vengo aquí a pedirles ayuda, ¿sí? Ujú. Mucho tiempo he estado en lealtad con ustedes y eso no ha sido bueno para mí en mi tiempo y en mi lugar. Por ejemplo, en alguna situación eh, de enfermedad o de bloqueo, ¿no? Ujú. Sí, vamos a suponer que, pues aquí en los comunes denominadores son relaciones de pareja y dinero, ¿no? Que no fluye lo económico. Entonces, mucho tiempo he estado en lealtad con ustedes y eso no ha sido bueno para mí. Si ustedes buscan la mirada de los antepasados que fueron prósperos, que tuvieron abundancia y tuvieron una vida feliz, van a encontrar un mejor lugar porque esos ancestros te están mirando a ti, su descendiente, y tú los estás mirando a ellos. Y se da una lealtad energética que no te permite a ti ser próspero por lealtad a los que no fueron. Como para seguir el mismo Con, camino. si no, porque dices, ¿cómo voy a ser yo rico si mis pobres antepasados no tuvieron ni qué comer? Ujú. Pero es muy invisible, ¿sí? No lo ves, pero tiene un efecto en ti. Entonces, el amor que te guía y la conexión que tienes con tu historia te permite ir al mundo de los ancestros, hablar con ellos y ayudarlos, guiarlos a que volteen su mirada, porque también pones representantes de los ancestros Ujú. que sí tuvieron una vida próspera. Entonces les dices,
Si ustedes buscan la mirada de sus ancestros prósperos que tuvieron una vida plena, van a encontrar un mejor lugar y su alma va a tener paz. Y entonces empiezan a mirarlos y se empieza a dar esa energía, esa conexión, ese compartir. Y luego les dices a los otros, compártanle su sabiduría a los que tuvieron menos oportunidades. Y entonces, cuando eso sucede allá atrás, en el mundo de los ancestros, en el mundo espiritual, en el mundo invisible, se empiezan a mirar y ya no te miran a ti y tú te liberas de esas lealtades. Ok, ok. ¿Sí? Y entonces Sí. vuelves acá al presente, a tu lugar. Es bien abstracto porque haces viaje dimensional en un espacio, en esta dimensión, pues. Ujú. Y de ¿Sí? hecho, le quería preguntar, ayer mencionó que esto es una herramienta de la quinta dimensión, las Sí. constelaciones. ¿Nos podría explicar por qué? ¿Por qué? Bien. ¿Por qué? Ajá. Mira, acabo de ir a certificarme en Quantum Vortex con Daniel Cipollak. Entonces él ya maneja, bueno, nos compartió manejar ya los recursos ya cuánticamente, pues. Ya no nomás energética ni física, sino ya a nivel cuántico. Ujú. ¿Y qué quiere decir eso? Es por vibración, ¿sí? Entre más alta la vibración, pues tu nivel de conciencia es más alto, ¿no? Vibras Ujú. más alto. Entonces la tercera dimensión, 3D, que es en la que usualmente vivimos aquí en la Tierra, energéticamente y a nivel de conciencia, es cuando nos respetamos, somos gandayas, criticamos, somos duales, o sea, duales en el sentido de estar siempre comparando, ¿sí? Oscuros, pues, ¿sí? Ujú. Entonces, a medida que vamos vibrando alto, ¿sí? Ujú. Todos esos pensamientos se transmutan a cuido la tierra, me alimento mejor, respeto a mi vecino, no me voy a estacionar ahí porque es cochera. Ahí empieza, ¿sí? No Ok. voy a tirar basura, voy a cuidar a los animales, voy a ponerle un trastecito de agua a los pajaritos porque hace mucho calor y no sé, todas esas cosas benevolentes son las que te están indicando que estás pasando de la tercera, de la 3D a la cuarta D. Y ahí tenemos una mezcolancita porque todavía nos quedan colitas de la 3D, ¿no? Ujú. Y luego pasas a la otra que es el amor universal, a la 4D o 5D. Claro que la aspiración es llegar a la 5D, que es donde eres el ser, encuentras a tu ser superior y eres luz y eres benevolente contigo y con todo lo que te rodea, ¿sí? Pero es cuestión de acá de lo que tú piensas, porque eso te ayuda a actuar y es tu pensamiento y tu acción y tu sentir. Es emparejar todos tus centros, porque tenemos 3 centros, ¿no? El físico, el emocional y el intelectual. Entonces es emparejarlos todos, porque en la 3D vivimos con un cuerpo de 30 años, un centro emocional de 10, ¿sí? Y un intelecto de 50. Sí, entonces tenemos una capirotada dentro de nosotros. Entonces, de lo que se trata es de emparejar los centros, de que mi intelecto, mi emoción y mi cuerpo estén en la misma edad, en la misma sintonía, ¿sí? Entonces, eso ya te da otro nivel de conciencia. Ok. De eso se trata la 3D, la 4D y la 5D. Entonces, ¿cómo vas a explicar tú constelaciones a una persona que está en 3D? Que esté en el juicio, en la comparación, criticando, en el intelecto, que viven en la cabeza, que está desconectado de su corazón, la mente trabaja sola, están acá y todo el resto del cuerpo desconectado, Ujú. ¿sí? Entonces,
empezamos con eso, con conectarnos con el cuerpo. Entonces, ay, ¿cómo es eso? Pues empieza a dar el primer paso. ¿Cómo lo hago? Pues primero conéctate con tu respiración, por ejemplo. Ujú. No somos conscientes de nuestra respiración. No somos conscientes que cuánto tiempo duramos vivos sin respirar. Es vital. El aire es vital. Si tomo conciencia de mi respiración, si digo, bueno, a ver, voy a tomar conciencia de mi respiración. Cuando inhalas, ¿qué inhalas? ¿Qué inhalas? Oh, Aire. el No. ¿Qué más inhalas? El oxígeno, aire, ¿no? sí, el aire está lleno de cosas, de partículas que vienen viajando desde lo más lejano del universo y llegan a la Tierra y las inhalas. Imagínate la información que estás inhalando Ujú. cuando respiras, ¿no? ¿Y qué exhalas? Lo mismo, esas partículas se van siguen viajando por todo el universo, Ok. ¿sí? Entonces no tomamos conciencia, entonces podemos empezar con eso. Cuando a mí me preguntan, pues yo les digo, yo de lo que les puedo sugerir es de lo que a mí me ha dado resultado, ¿sí? Ujú. Y que lo he probado mucho porque pues he sido una buscadora, eh, no creo todo lo que me dicen, antes sí lo creía, pero ya cuando, esto no me sirve a mí, esto sí me sirve a mí, ¿no? Ok. Porque antes sí, todo lo que me decían, párate cabeza, sí, yoga, tai chi, todo, dime algo que no haya yo probado, ¿no? Hasta Ok. que yo empecé así como dicen que hacen los mineros para sacar el chuki, ¿no? Que van pasando por diferentes coladores de Ujú. diferente diámetro hasta que recolectas el chuki, ¿no? Que son las piedritas de oro. Entonces vas tirando las piedras grandes y vas diciendo, esto no sirve, esto es pura paja, esto no me sirvió de nada, esto es bla, 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 ¿no? Ok. Entonces, pues, siendo Capricornio, soy muy práctica en ese aspecto, ¿no? Ujú. Entonces, resumiendo y llegando al Chucky. Entonces, en constelaciones, pues eso he hecho yo, ¿no? Porque pues seguí varios años allá a ver Hellinger hasta que de ahí cambié a Dan Kappenhaut y, y luego ya después tomo uno que otro nomás para actualizarme, pero a fin de cuentas he descubierto que me puedo actualizar yo profundizando en mi ser, Ujú. porque toda la información está ahí, ¿sí? Entonces, pues de eso se trata y el diplomado que yo doy, pues a lo mejor la información de constelaciones la encuentras en el internet, en libros, pero yo lo que comparto es mi experiencia personal, ¿sí? Que es lo Claro más que, importante, ¿no? Yo pues creo. sí, es lo que yo he logrado, cómo lo he hecho y cómo quieres ser un buen facilitador. Eso es lo que comprende mi enseñanza Ok. y, y yo siento que han salido buenos facilitadores de aquí, de Salsicán, ¿no? Entonces, pues de eso se tratan las constelaciones y su fundamento, su base, el cimiento de este recurso es el orden y el amor, que son dos fuerzas poderosas que sostienen los dos pilares que sostienen eh, constelaciones, ¿no? Entonces Ok. yo hago la comparación de que el orden, si el amor se pudiera contener como si fuera un líquido, el orden sería la vasija que contiene al líquido, ¿sí? Ujú. Cuando no hay orden, que se rompe la vasija, pues ¿qué pasa con el amor? Pues se Se desparrama. desparrama ahí nomás. Sí, ahí está, ¿no? Desparramado, ¿sí? Lo puedes recoger, pero necesitas una vasija o un contenedor. Y eso es el orden. Entonces, el primer paso en este recurso es rescatar el orden. ¿Cómo estás tú respecto al orden de tu sistema? Esa es una de las constelaciones básicas, ¿no? Porque a veces la gente no sabe qué trabajar. Ujú. Bueno, algo primordial básico es, bueno, quiero ver cómo estoy yo respecto al orden de mi sistema familiar, ¿no? Papá, mamá, hermanos.
Y entonces ahí ya se despliega y de ahí pues pueden como cataratas sí resolverse otros asuntos, ¿no? Que Y van el saliendo. orden, así es, y el orden tiene que ver con el lugar que ocupas en tu sistema familiar. Cuando este orden lo rompemos, pues hay síntomas. Y este orden pide que todos sean incluidos, todos, hasta el hijo que tuvo tu papá con la sirvienta, Ujú, o el hijo que tuvo tu papá cuando era adolescente en la universidad ujú. y que se olvidó y que a lo mejor ni supo y que sea incluido. Porque entonces, cuando tú naces, si eres el primogénito y tu papá tuvo un hijo antes, tú ya no eres el primogénito. Ujú. Entonces, si tú eso no lo concientizas, entonces vas a andar así como que no encuentras tu lugar, Ok. ¿sí? Y entonces, ay, es que siento que no pertenezco, siento que no encuentro mi lugar, me siento como perdido en el océano, ¿no? Entonces vienes y constelas y resulta que sale a la luz un secreto, ¿no? Que cuando tu papá era adolescente, embarazó a una chica y ya no supo de ella y no supo qué pasó con ese hijo, ¿no? Ese es su primogénito. Entonces tú ya serías el segundo, Ok. ¿sí? O, por ejemplo, en mi caso muy personal, eh, yo siempre viví como la primogénita Ujú. y siempre tuve ay, esa como de no pertenecer, de a dónde encajo aquí en esta familia, ¿no? Y resulta que yo soy cuata y mi mamá perdió a una cuata. Ok. Entonces ella nació primero, pero murió. Entonces yo soy la segunda. Ujú. Soy la primera viva, pero soy la segunda en nacer. Y cuando tienes esa información, algo se simbra dentro de ti que dices, así como una sensación de ahora lo entiendo todo, ¿sí? Y bueno, muchas veces hay secretos en las familias porque pues es vergonzoso, antes era vergonzoso decirlo, ¿no? Por ejemplo, los excluidos, cuando hay excluidos en el sistema. ¿Quiénes son los excluidos? Pues antes eran personas con una enfermedad y que daba vergüenza decir, ¿no? Mi tío es demente, por ejemplo. Y yo me acabo de enterar en mi familia y fíjate, después de tantos años de estar en constelaciones, me acabo de enterar, no sé, a mediados del año pasado, que que un antepasado por el lado de mi mamá, por el linaje materno, murió amarrado de un árbol de rabia. De Le dio la rabia. rabia, Ujú. lo mordió un perro y no tenían los medicamentos, no sé cómo pasó porque no sé la historia, nomás sé que murió de rabia. Y Ok. nadie lo menciona, nadie lo mencionó, Hasta ahorita ¿sí? que se enteró. Hasta hace poco que no sé quién le dijo a mi hermana y mi hermana estaba, ay, verás, y yo me quedé impactada, ¿no? Entonces, en el momento que sale a la luz un secreto, ya deja de tener ese impacto, pues, Como ese poder sí, sobre uno. así es. Ok. Y ya que sabes que tuviste hijos, hermanos fuera del matrimonio, que tuviste, porque también son excluidos los niños que mueren trágicamente, bueno, las muertes trágicas, no nomás de niños, en donde ya no se puede hablar no hables del Juanito porque mi mamá se pone como loca, Ok. ¿sí? Entonces se convierte en un excluido, desaparece del sistema porque tuvo la desgracia de morir trágicamente, ¿sí? Ok. Luego están los duelos no resueltos que también tienen un efecto muy fuerte en nosotros. Los duelos no resueltos es cuando dices, sí, ya superé la muerte de mi mamá,
pues intelectualmente la superaste, pero emocionalmente todavía estás allá en el duelo, no la has despedido. Ok. Entonces eso no te permite vivir al 100% en tu presente, ¿sí? Ujú. Hay un deseo inconsciente con la muerte. Ok. Y todo eso no lo vemos, es invisible a nuestros ojos, pero tiene un efecto en nosotros. Ujú. Y eso es lo que te muestra constelaciones familiares. Todas esas situaciones que están ocultas ante un asunto que te está conflictuando aquí y ahora en el presente, ya sea en el área de salud, en el área de relaciones, en el área de contigo mismo, de por qué soy tan miedoso, por qué soy tan iracundo, por qué en el éxito, en todo eso, ¿no? Ok. ¿Y cuáles son las barreras que usted ha notado en las personas que los impiden como sanar todo esto? Por ejemplo, ya me Eh, acuerdo que mencionó la culpa y el reclamo, ¿no? No me acuerdo exactamente por qué los ajá, mencionó, pero sí, sí. que le está reclamando no nos permite avanzar. Bueno, primeramente, pues es ignorar, ¿no? Ignorar la ignorancia, no saber qué es lo que está oculto en esa situación que no me permite avanzar. ¿Qué quiere decir que no me permite avanzar? Que me boicoteo el éxito, que por fin encuentro una pareja bien padre y resulta que me la boicoteo y terminamos, que ya me van a dar un trabajo bien padre y resulta que no llego a la cita y lo pierdo. Ok. Y entonces empiezo a decir, qué mala suerte tengo, todo yo, todo me pasa a mí. No, tiene que ver con programas muy establecidos en tu historia familiar, que tienen que ver con la historia también, en donde en esta familia no se permite que seas feliz en una relación de pareja, porque allá atrás hubo tragedias, Ujú. ¿sí? En esta familia no se permite que seas exitoso porque a tu bisabuelo lo despojaron de su fortuna. Son lealtades invisibles que actúan en cada miembro de la familia de manera diferente e independiente, porque muchas veces son 5 hermanos y ¿por qué no más a uno y a los otros no? Ok. ¿Sí? Entonces es así como una tómbola, ¿no? Tum, turum, 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 pum, te toca a ti esa ficha, ¿no? Cuando estás en el vientre materno, todas las condiciones se dan para que ese bebé tenga esa lealtad. Ujú. ¿Sí? Porque las circunstancias, en el momento en que quedó embarazada tu mamá, tu papá, cómo estaban, qué estaban viviendo, qué pasó en sus vidas, porque todo influye. Sí, la fecha de concepción, cómo fue el embarazo, cómo fue el nacimiento, todo eso influye. Cómo estaba la mamá cuando se embarazó, porque pues la mamá es la que te implanta todos los códigos familiares, toda la historia te la implanta en el subconsciente. Pero esa historia puede permanecer ahí dormidita, al menos que un incidente en tu vida actual accione alguno de esos botones. Ujú. Y Y muchas salga a la luz veces solo. así es. Trun, 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 tienes la edad suficiente. Ese incidente sucedió el día del niño, en 1800, a un antepasado tuyo, se le murió un niño, no sé qué, pum, pa, pum, se accionan. Ok. Y entonces dices, nunca me había pasado eso. Toda mi vida fui sano, feliz, y a partir del Día del Niño del 2021 empecé a tener esta erupción en la piel, por poner ejemplos, ¿no? Ujú. Entonces, ya he visto dermatólogos, ya he visto no sé qué, y sigo, y nada, no, nada me lo cura, ¿sí? Ujú. Entonces, pues, vienes a constelaciones y la energía de tu historia te muestra qué es lo que está oculto en esa erupción, Ok. ¿sí? ¿Qué fue lo que le, ¿Y sí? qué ¿Qué fue lo que necesita le, ser sanado? al menos cuando tú ya lo ves, lo haces consciente y ya no tiene esa fuerza en ti.
de eso se trata. Entonces tú lo vistes ayer y pues yo lo que siempre recomiendo es, ¿cómo voy a constelaciones? Vive tu propia experiencia. La experiencia de tu comadre no es suficiente. Ella tiene su filtro y tú tienes el tuyo. Ve y vive la propia y saca tus conclusiones propias. Y se necesitan dos cosas nomás: querer estar mejor y abrirte a una nueva información. ¿Sí? Porque Soltarse, ¿no? sí, porque el primer impacto que puedes tener ante constelaciones es, ¿qué es esto? ¿Sí? Y si tu mentalidad no está preparada, pues puedes hasta ponerle adjetivos de brujería o de no sé qué, ¿no? No Del sé qué diablo y hacen ahí. cosas así. Sí, ándale, sí, a eso. Y no es así, ¿no? Entonces empiezas a ver que se empieza a acomodar y sales diferente, porque yo veo los rostros de las personas cuando llegan y cuando salen, ¿no? Porque un facilitador, pues, un requisito primordial es ojo de águila, ¿no? Observador. Ser un buen observador, porque todos los movimientos y el lenguaje corporal de los representantes te está dando información. Ok. Pues Entonces, bueno, pues, Vicky. no Y, sé si... y no, pues yo creo que ya está, bueno, que me quedó muy claro y creo que a los que nos escuchen también todo esto, lo que conlleva las constelaciones familiares y también esta parte interesante cuando se mezcla con la parte chamánica. Y ya Claro, para así ir es. cerrando el episodio, me gustaría, eh, más bien, ¿cuál sería el consejo más importante que nos podría dar a nosotros, ya con toda su experiencia en todos los caminos que ha probado dentro de su búsqueda interna? Pues mira, para mí fue, y se los sugiero, ordenar el sistema familiar, porque muchísimas cosas pude haber evitado en mi vida de cosas no muy benevolentes, pero cuando yo empecé con constelaciones, que fue el recurso que para mí es el núcleo de toda la sanación y las terapias y todo lo que quieras hacer, es ordenarte con tu sistema familiar, ¿no? Es Okay. deshacerte de las cargas que traes, porque todos traemos una mochilita que nos implantaron en el sistema y que esa mochilita pesa mucho y mucho de lo que trae no me pertenece y hay que devolverlo, ¿sí? Rescatar el orden. Si ustedes empiezan desde ahorita jovencitos a rescatar el orden, se les abren muchísimas posibilidades para cuando tengan mi edad. Yo tuve que trabajar muchísimo porque pues a mí me llegó ya cuarentona o por ahí las constelaciones, ¿no? Entonces, pero la agradezco mucho porque al final de lo que se trata es de tener una madurez, abuelez digna, tranquila, en paz, ¿sí? Ya sin Y problemas ni nada, ¿no? Ya. ya, sí, y que tu salud, tu cuerpo, pues sí se desgasta, pero que estés en las mejores condiciones y bueno, eso es lo que yo les recomiendo a los Okay. jóvenes. Vengan a constelaciones, exploren el orden de su sistema familiar, ¿sí? Y Okay. vayan deshaciéndose de esas piedritas, que no creas que los papás no las ponen porque no nos quieren, sino porque el sistema sí lo dicta. Fue como algo Entonces, inconsciente, yo creo, ¿no? claro, es invisible. Entonces el niño nace y le ponen su mochilita. Ujú. Y le toca. Algunas son, sí, algunas son tan pesadas que hay niños que no sobreviven la infancia, ¿no? Entonces hay que evitar todo eso. Ok. Y libros, documentales, algo que pueda recomendarnos sobre este tema, también sus cursos aquí, puede explicarnos más sobre los Bueno, cursos y talleres que da. sí, próximamente voy a iniciar otro diplomado en septiembre. Ya están abiertas las inscripciones y las promociones de preinscripción, ¿no? Comuníquense aquí conmigo, no sé si te doy mi celular o luego lo pones. Sí, yo lo pongo. ¿Y sus Ok, redes, dónde la pueden seguir?
Bueno, en Vicky Mungaray, Centro Salsicán en Facebook. En Instagram estoy como Centro Salsicán. Y pues nomás, y en mi celular, mi WhatsApp. Y todos los jueves tengo sesión grupal aquí en Salsicán. Ujú. Y pues que está aquí Ignacio Romero 29A, Colonia Vallehermoso. Ok. Y lo que estoy ahorita preparando es el diplomado para los que quieran ser facilitadores o porque mucha gente me dice, yo no quiero ser facilitador, pero al prepararte como facilitador tienes un proceso personal muy profundo. Entonces, si no te dedicas a ser facilitador, te aseguro que vas a ser una persona más ligera y más plena en la vida. Ok, perfecto. Eso es lo que sugiero. De libros, pues hay muchísimos. Eh, mm, el que yo lo considero como la Biblia de las constelaciones, porque fue el primero que salió, se llama Felicidad Dual. Creo que está en PDF. Y de Daniel ¿De, Kapde, de qué autor perdón, es el primero? es Gunther. Gunther es un autor alemán. Nomás me acuerdo del nombre, Gunther. Ok. Pero te lo puedo pasar si quieres, la foto, ¿no? Y de Dan Kappenhaut, yo les recomiendo el que más me ha gustado, es La sanación viene desde afuera. El que me recomendó a mí, ¿no? Ese Para... libro, cuando llegó a mis manos, ya hace mucho tiempo, dije, ay, yo quiero conocer a este hombre. Y lo conoció. Y tomé curso con él, no lo puedo creer. ¿Fue No aquí lo en, podía creer. fue aquí en México el curso? Él vive en Alemania. Él Ujú. es holandés, pero vive en Alemania, en Berlín, y vino a dar el certificado a México, Oh, invitado por Constelaciones México. ok. Entonces, pues ahí te voy, una semana con él. No, fue toda una experiencia. Muy buen maestro, muy generoso y mágico, Ok. muy lindo. Pues Entonces bueno, esos, y pues nomás pongan en el internet constelaciones familiares y ahí les va a salir. miles de cosas. Sí, ya casi la gente no lee, ¿no? Ujú. Entonces, pues vean artículos, ahí hay muchos videos y artículos eh, de, bueno, a mí me gusta mucho el cine, soy Ujú. cinéfila. Acabo de ver un documental que se llama Naturaleza Humana, Human Nature. Se los Ok. recomiendo, está en el Netflix. Ah, ok. Y sí, entonces, wow, te quedas así impactada y entiendes muchas cosas, ¿no? Ok. Y hay otro que también, que está muy basado en la enseñanza del doctor Garnier, que es el de la teoría del desdoblamiento del tiempo, del doble, Ujú. que también soy seguidora de él. Fui hasta Barcelona a tomar un curso con él. Ok. Este se llama el comienzo y el fin del mundo. ¿Sí? The beginning and the end of the universe. Ok. Está impresionante de todos los cambios. Hazte cuenta que toda la historia y las teorías las están borrando y nos están dando una nueva información. ¿Eso está en Netflix también, o En dónde? Netflix, está en Netflix también. Ok, Está perfecto. excelente, excelente. Véanla con ojos de constelador. Está, tiene mucho tras bambalinas, ¿no? Ok, Entonces, pues pues Jesús bueno. se me hizo bien cortito todo. De dijo una hora, ay Dios mío, ¿qué voy a decir en una hora? Yo creo Ah, que sí, un siempre perico fluye adentro de mí. todo. Ay, Pues, salió la guacamaya dentro de sí, mí, ¿no? pues Muy bueno, bien. Vicky, muchas gracias por este tiempo que nos regaló y toda la experiencia y conocimientos que nos pudo compartir. Y antes de terminar, pues también no se olviden de seguir a El Rincón Chacroso, así nos pueden encontrar en Spotify y YouTube. Y pues lo vuelvo a decir, muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, Y Jesús. pues bueno, ahí Eres bienvenido y cuando haga temazcales mixtos te voy a Ah, invitar. sí, claro, que también a los que les interesen, Vicky, también hace temazcales, que va a tener uno de hecho para mujeres, ¿no? Había comentado, no Sí, sé si quiera compartir.
pues solicitaron las chicas, las mujeres, y mañana nos vamos a reunir en aquelarre femenina. Pues Entonces, bueno, hacía mucho que no hacía de mujeres, como que me encasillaron en que nomás hago temazcales de mujeres, también hago temazcales mixtos, pero el de mañana sí va a ser de de mujeres. puras mujeres. Sí, bueno, Luego ya me tocará uno mixto. claro. Pues bueno, Muchas Vicky, gracias. muchas Un gracias. Cuídese. abrazo y a todos los que nos escucharon y nos dieron un fuerte abrazo. Perfecto. Y nos vemos en el próximo episodio.